Buenas noches, mis queridos amigos. Les damos la bienvenida a un programa más de Detona en su sección de Lo que no sabes. Hoy nos toca con Esther Quintana Salinas, nuestra buena amiga de Coahuila, a la cual también le damos la bienvenida, igual que a todos ustedes. Muchas gracias. Antes de empezar, quisiera yo hacer los siguientes comentarios que creo que son necesarios y prudentes. La sesión de preguntas y respuestas será una vez que Esther y un servidor hayamos platicado durante unos 30, 35, 40 minutos, y abrimos la sesión de preguntas y respuestas. A las personas que están en Zoom, yo les pediría que levanten su manita con el objeto de poder detectarlos y ustedes puedan hacer la pregunta directamente a Esther. Aquellos que no tengan nombre y identificación en el Zoom, no les vamos a permitir la entrada a hacer preguntas. Bajo estas condiciones, iniciamos y Esther, una vez muchas gracias, agradecemos mucho tu generosidad para estar con nosotros el día de hoy en la noche y antes de empezar debo decirles que Esther es una mujer con una gran actividad política y social en nuestro querido vecino estado de Coahuila. Y seguramente también la conocen en otros estados, y nuestra transmisión llega no solamente a Monterrey y a Coahuila, sino llega prácticamente a toda la República y más allá. Esther, platícanos un poquito de tu niñez. ¿Dónde naciste? ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo fue tus estudios primarios, de secundaria, de prepa? ¿Con quiénes te peleaste? ¿Con quiénes te contestaste? ¿Quiénes fueron tus amigos y amigas? Si tuviste novios, si no tuviste novios. Platícanos, Esther, por favor, para poder empezar y armar esta conversación. ¿Cómo la ves? No, lo veo muy bien, espléndidamente. Me da mucho gusto de veras esta invitación, Raúl. Te saludo con mucho afecto, con mucho aprecio, mucho gusto también en conocer a Jorge y obviamente quienes nos estén escuchando, un abrazo entrañable. Ahorita que me preguntabas cómo fue mi niñez, simplemente me vino la risa, la sonrisa también al rostro. Debo decirte, Raúl, que tuve una niñez hermosa. Yo nací en el sur de este país. Nací en el municipio de Acapulco. No me digas. Fíjate que sí, pero soy más coahuilense que muchos que nacieron aquí. Tengo 40 años de mi vida viviendo aquí en Saltillo. Me casé con un coahuilense, pero me regreso a mi niñez. Yo fui una niña definitivamente, yo he sido una persona muy afortunada. Tuve una mamá que hizo que mi infancia fuera simple y sencillamente preciosa, de verdad. Mi infancia estuvo colmada de alegría, de mucha risa, de esa protección entrañable de mi madre, que era como un árbol frondoso de veras, que me abrazó siempre. Yo me sentía protegida bajo su fronda toda la vida y hasta la fecha, aún cuando esté muerta, su solo recuerdo me llena, me colma, porque ella se encargó de que yo sea la mujer que soy ahora. Soy una mujer muy feliz, soy una mujer muy realizada, soy una mujer de verdad que cada mañana le da gracias a Dios, porque ha sido grande su magnanimidad para conmigo. Mi infancia transcurrió como la de cualquier niño querido. Yo fui una niña muy deseada. Fíjate, Raúl, que mi mamá tuvo una hija cuando tenía 25 años y a mí me tuvo a los 45 años. ¡Caracoles! Mi hermana falleció. Mi hermana nació con el cordón umbilical. ¿Fuiste el pilón? No, déjame decirte, mi hermana desafortunadamente murió al nacer. Entonces mi mamá tenía ansias de tener un hijo y todo ese tiempo se tardó hasta que llegué yo. Entonces te digo, eso es un privilegio, ser una hija tan deseada,
ser una hija tan querida, tan amada, pero eso no obsta para que mi madre me inculcara mucha disciplina. Yo describo a mi madre como un mariscal de campo y no sabes cómo se lo agradezco, porque mi temperamento, yo soy rebelde por naturaleza, mi temperamento es muy fuerte también. Entonces yo necesitaba una mamá que metiera disciplina en mi vida, y vaya que me metió en cintura y me metió en orden. No me traumó, no le tengo ningún rencor, al contrario, le agradezco porque encauzó mi vida, porque en la vida de las personas debe de haber orden y debe de haber disciplina. Tengo que decirte también, Raúl, que me inculcó muchos valores mi mamá. Yo soy una persona que está llena absolutamente por dentro, y eso obviamente te da mucha fortaleza y te da mucha enjundia, sí, para que lo que venga en la vida lo puedas manejar, puedas transitar por ello sin que te cause daños y sin que te cause traumas. Yo, Raúl, aprendí a leer a los 4 años de edad por las pistolas de mi tía Tinita. En mi época se aprendía a leer con el silabario, al menos a mí así me enseñaron a leer con el silabario, y a los 4 años yo estaba leyendo. Si tú me preguntas si tuve muchos juguetes, tuve solamente 2 muñecas de niña, pero pregúntame cuántos libros. Mi mamá se encargó de que yo tuviera libros desde antes de que supiera leer. Entonces yo nací yo crecí rodeada de esos amigos espléndidos que son los libros, que han enriquecido mi vida. Yo soy una lectora, te puedo decir que compulsiva, leo mucho, porque me lo inculcaron desde que yo era niña, y yo creo que es un regalo de los más que me hizo mi madre, haberme llevado por ahí. Y esto te lo subrayo porque mi madre fue una mujer, Raúl, que llegó hasta el 4.º año de primaria, pero era una mujer visionaria, era una mujer naturalmente inteligente. No sé quién de antes le dijo que debía de comprarme libros más que juguetes, y me hizo un gran favor. También se le puso que yo no nada más hablara español, y yo desde los 7 años tuve maestro particular en mi casa para que me enseñara inglés y francés, también por las pistolas de doña Rosario, de mi mamá. Entré muy chiquita a la escuela, porque en mi época no era importante que tuviera 6 años para entrar a primaria. Entré a los 4 años, y obviamente a los 4 años pues yo quería jugar, ¿verdad? Entonces aguanté el primero y el segundo año. En tercer año me reprobaron. Es algo que no se me ha olvidado jamás, porque estaba en una escuela que yo creo que les faltaba mucha sensibilidad, porque no nada más en la ceremonia de cierre de clausura de cursos leían los nombres de los que habían sacado los primeros lugares, también leían los nombres de los reprobados. Y obviamente pues yo salía en la lista de los reprobados. Mi mamá estaba muy enojada, la tengo tan presente, me llevó a punta de pellizcos hasta la casa, iba muy indignada. Cuando llegamos a la casa me dijo: aquí te vas a esperar. Se fue, había una papelería cerca de nuestra casa, de mi casa allá en Acapulco. Se compró un pizarroncito, unos gises y un borrador, pero estaba bien enojada. Y me dijo: ahora vas a aprender a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir a mi manera, a mi estilo. Me decía: y número que te equivoques, es número que te voy a dar un cintarazo, porque no quisiste aprender en la escuela como debías. Pues sí, Raúl, en 10 días yo aprendí a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir. Y luego me hizo otro favor enorme mi madre, Raúl. En mi tiempo había 2 calendarios escolares, uno que tenía vigencia en la Ciudad de México y otro que estaba en la provincia. Entonces, cuando en provincia terminábamos ya el curso, apenas en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, iban a la mitad del curso. Entonces mi mamá me indagó, investigó a dónde me podía llevar para que yo no perdiera el curso, y me llevó a la Ciudad de México, a una escuela que definitivamente marcó mi vida, hizo la diferencia, a una escuela primaria que no se me olvida la dirección en donde estaba en la calle de Puebla 629, en la colonia Roma. El colegio se llamaba Helena Herlily Hall y estaba administrado por 3 damas que habían sido monjas, que se habían retirado de la vida conventual, eran inglesas, pusieron su escuela, era una escuela 100% bilingüe. En las mañanas nos daban clases de español normal como todo el mundo, con todas las materias, y en la tarde nos daban las mismas clases, pero todas en inglés. Y te digo que me hizo un gran favor al llevarme a esa escuela mi mamá, porque en esa escuela me enseñaron algo que ya en las actuales desafortunadamente ya no se enseña.
Me enseñaron a estudiar, Raúl. Me enseñaron a apreciar el estudio. Me enseñaron a enamorarme más de la lectura. Me convencieron, y sin gritos, sin golpes, sin nada, de que estudiar era bueno para un ser humano, porque era como abrirte la cabeza y llenártela de luz, para que vieras la vida desde otra perspectiva. A mis 7 años, porque tenía 7 cuando fui a esa escuela, yo sabía bien poco de inglés. Te digo que después ya tuve mis maestros particulares cuando regresé a Acapulco. Y me acuerdo que me dejaban tareas de lecturas en inglés y luego con preguntas. Y obviamente pues yo no podía. Y me acuerdo que mi tutora me dijo, le dije, yo no puedo contestar porque yo nomás sé pluma, pen y lápiz pencil y ventana window, ¿verdad? Pero no sé más. Me dijo, no hay problema. Y me trajo un diccionario más grande que yo. Me lo puso y me dijo, aquí vas a buscar cada palabra que no sepas y te voy a dar una sugerencia. Apréndete unas 20 diarias por lo menos. Miras qué favor me hizo eso, Raúl. De verdad que sí. O sea, aprendí que de mí en mucho dependía el aprendizaje que yo tuviera. Empecé a tener sentido de responsabilidad, sentido de compromiso a mis tiernos 7 años. Entonces te digo que a mí me hizo mi madre un gran favor al haberme llevado a ese internado. Estuve 3 años en ese internado, tercero, cuarto y quinto. Ya en sexto volví a la escuela. ¿Sí me estás oyendo? ¿Sí se oye? Bueno, ¿sí se oye? ¿Sí se escucha? Que decía que dejaste la playa. Dejé la playa, Raúl. Dejé la playa a los... El ceviche, dejaste la playa, el ceviche, sí, la sí, sal, el mar, todo. Sí, todo, pero también valió la pena de verdad. O sea, yo viví en Acapulco hasta los 15 años cuando terminé la preparatoria. Y después me fui a Chilpancingo, a la capital del estado, a iniciar mi carrera como abogada. Yo entré muy chiquita a la escuela, te digo, esto explica por qué tan temprano estuve yo en la universidad. Yo salí de la prepa en el 68, Raúl, cuando estaba aquel gran movimiento que estremeció a nuestro país. Y mi mamá, como sabía que yo era muy grilla, me dijo, no te vas a México, aquí vas a empezar la carrera. Cuando termine el problema, tú te vas, pero ahorita empiezas aquí. Y entonces hice 2 años de facultad en la Autónoma de Guerrero. Y ya después me fui a la Universidad Nacional Autónoma de México, que era mi sueño dorado, egresar de esa casa de estudios. Pero déjame hablarte un poco más de mi madre, porque fue la que me templó el carácter. Te digo que mi madre era una mujer muy exigente. Te voy a contar una anécdota de ella que la pinta de cuerpo entero. Cuando yo estuve en la Universidad Autónoma de Guerrero, había 3 premios anuales para los mejores promedios, pero no de una escuela o facultad, sino de toda la universidad. Y en el segundo año, yo obtuve el segundo lugar en aprovechamiento de toda la universidad. Y entonces yo me sentía muy lloronda y muy acá y muy pipa, y le dije a mi mamá que me acompañara a una ceremonia que iba a haber y que me gustaría que estuviera presente. Pues se fue doña Rosario conmigo a la entrega de los premios. Yo me sentía como pavo real. Y entonces ya llegó el momento de la entrega de los diplomas, porque te entregaban un diploma, anunciaron el primer lugar, anunciaron el segundo lugar, y obviamente subí como pavo real a recibir mi diploma. Y cuando regresé, Raúl, mi mamá se puso de pie. ¿Sabes lo que? Yo pensé que me iba a felicitar. Era muy exigente conmigo. Y me dijo, cuando saques el primer lugar me invitas. De segundones y de mediocres está lleno el mundo, me dijo. Madre de Dios. La aborrecí, le dejé de hablar como 6 meses, ¿verdad? Porque yo me sentía soñada. Finalmente pasó el tiempo y le dije un día, oye, mamá, ¿a poco no te sentiste orgullosa de que yo sacara el segundo lugar en la universidad? Por supuesto que me sentí orgullosa, me dijo, pero podías dar más. ¿Y por qué no ibas a dar más? Y además me dijo, ¿por qué querías que te felicitara? Tú cuando me has felicitado a mí, yo te he mantenido toda la vida, te he cuidado, te he querido. ¿Cuándo me has dado una felicitación? Así que olvídate de eso, me dijo, en esta vida uno viene a cumplir con sus deberes y no por eso te tienen que aplaudir. Entonces, fue una niña muy inquieta, fue una niña muy traviesa, Raúl, con mucha energía, con mucha actividad, era muy peleonera, sí era peleonera.
regresaba mi mamá me hacía los vestidos y yo regresaba con el moño ya desguindado del vestido y me decía, ¿qué te pasó? Y le decía que me había caído. Pero siempre fui así, siempre fui rebelde, siempre quería estar por delante, era muy platicadora, me costó que me sacaran de la clase, que me corrieran muchas veces por estar hablable. Pero bueno, así es el modelito. En resumidas cuentas, fui una niña muy feliz, fui una adolescente que no tuvo ningún tipo de trauma, ¿sí? Me fui a la Ciudad de México, como te digo, a hacer ya mi tercer año de facultad. Concluí mi carrera, soy abogada, licenciada en Derecho, egresada de la UNAM, a mucho orgullo. Me casé muy joven, me casé con un norteño, un hombre de Torreón del que sigo enamorada. El año que entra cumplimos 50 años de casados, si Dios nos lo permite. Tenemos 3 hijos, tenemos 4 nietos. Digo que yo tengo mucho que agradecerle a la vida, pero mucho, Raúl, a la vida tengo que agradecerle de verdad. He sido una mujer muy afortunada y muy feliz. Y bueno, y dirás, bueno, ¿y cómo diantres entraste a la política, no? ¿Qué te picó por ahí? A mí siempre me gustó la política. En mis épocas de estudiante siempre estuve en la sociedad de alumnos, siempre estuve participando. Entonces no fue nada que me sorprendiera el que yo ingresara a la política. Yo creo que desde siempre, yo soy panista, me identifiqué siempre con Acción Nacional. Y no empecé jovencita, empecé ya con 3 hijos. Y voy a platicarte esto, o sea, ¿cómo entro a Acción Nacional? Yo me la pasaba mentándole la madre al sistema, echando pestes, y estábamos comiendo y mi marido prendió el radio y era la campaña de Rosendo Villarreal para alcalde de Saltillo. Era la primera vez que alguien se atrevía a lanzarse así. Y entonces oí que en el radio estaban solicitando gente que apoyara en la campaña y que se presentara a un domicilio X, que era la casa de campaña de Rosendo. ¿Qué fue en el 94, 93? Por ahí más o menos. Y entonces me dijeron mi marido y mis 3 hijos a coro, ay, mamá, vete, diles que tú vas a colaborar con ellos, porque aquí ya nos tienes hasta el copete, ¿verdad? Para no hacerte el cuento largo, efectivamente, esa tarde después de la comida me fui a la casa de campaña de Rosendo, llegué, me presenté. Para eso déjame decirte algo. Cuando mis hijos estuvieron ya grandecitos, yo, para no empolvarme, me dediqué también a dar clases. Fui maestra en el Colegio México de Saltillo, luego fui maestra en la UANE, luego fui maestra en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en el campus Saltillo. Entonces, cuando yo llegué a la casa de campaña de Rosendo, me dijeron, bueno, ¿y usted a qué se dedica o cómo nos quiere ayudar? Pues miren, dice que soy abogada, soy catedrática. Dijo, nos cae como anillo al dedo, ¿verdad? Digo, ¿y qué cosa quieren que haga? Pues dice, queremos que nos ayude a capacitar a los representantes generales y a los representantes de casilla. Así inicié mi carrera apasionante en esta política, en la política, Raúl, que a mí simple y sencillamente me fascina. Dicen que en la vida hay que tener amantes. Yo tengo un amante que se llama la política y estoy perdidamente enamorada de ella. Así de simple te la pongo y de llana. Me encanta la política, la disfruto a morir. Y el partido me ha dado oportunidades de oro, definitivamente. Recorrí muchos puestos, muchos cargos en las dirigencias, tanto municipal como estatal. Fui presidenta estatal de Coahuila del Partido Acción Nacional. ¿En qué año fuiste presidenta? Del 2004 al... espérame. Del 2000... Ay Dios, del 2004 al 2007 fui presidenta. Fui presidenta del partido. Así es. Y dicen que las mujeres no somos buenas para eso. Yo creo que sí somos buenas, Raúl, estoy convencida de eso. Fíjate que durante el tiempo que yo fui presidenta del partido, tuvimos un edificio propio, lo dejé amueblado de pe a pa, lo dejé funcionando en un lugar muy bonito. Ahí está todavía. Claro que esto no lo hice sola, obviamente, porque en esto nunca se hace solo. Tienes que tener más compañeros sumados al mismo proyecto, ¿verdad? Entonces, fue una época muy bonita para mí como presidente estatal, llenó mi vida, de verdad, me dio un aprendizaje extraordinario. Me conocí Coahuila de pe a pa, la caminé de pe a pa a Coahuila. Para esto debo decirte que
cuando gana Vicente Fox la presidencia de la República, me invita a trabajar con él en la Secretaría de Economía, Juan Antonio García Villa, que era el subsecretario de Normatividad y Servicios a la Industria y al Comercio Exterior. Y también fue un gran aprendizaje el que tuve en la administración de Fox. Después llegué a ser directora general adjunta de la Dirección de Normas. Me tocó precisamente inaugurar este tema de la transparencia en la función pública. Me dio muchas satisfacciones, de verdad. Después ya regreso a Coahuila como presidente estatal, y ya posteriormente, después de la presidencia estatal, soy diputada local y luego soy diputada federal. Entonces yo tengo mucho que agradecerle, de verdad, al Partido Acción Nacional. Mucho, pero mucho que agradecerle, porque me ha dado todas las oportunidades. Perdón, te voy a contradecir. Sí. A ver, dime. No, tú no tienes que agradecer al PAN. El PAN tiene mucho que agradecerte a ti. Pero bueno, vamos a entrar a la polémica, mi querida Esther. Órale, viene. Vamos a entrar a la polémica. ¿Qué le pasó al PAN? ¿En dónde se perdió? ¿En dónde, en qué camino, en qué etapa del camino llegó un momento en que todo esto que tú me hablas con tanto entusiasmo, acreditando hechos, de repente el PAN se perdió? Se convirtió en un partido más corrupto, en un partido más indiferente a los intereses de la ciudadanía, en un partido más... no, mejor ya no sigo diciendo. Ahí le dejamos. Ahí le dejamos. Tú dime. ¿Cuándo? Tú sabes que nos tardamos 70 años en llegar a la presidencia de la República. Yo no había nacido. No, tú no habías nacido todavía. Tú no. 70 años, Raúl, nos tardamos en llegar a la presidencia de la República. Y llegamos a la presidencia de la República, y digo llegamos porque yo participé en la campaña de Fox. Y luego después en la de Calderón también, ya como presidente estatal precisamente en la de Calderón. Y nos dieron la oportunidad los mexicanos de vivir la alternancia, la primera alternancia que se vivía en el México del siglo XX. Y llegamos, Raúl, porque la gente que fundó Acción Nacional y todos esos hombres y mujeres que sembraron durante los 70 años como una oposición responsable, como una oposición echada para adelante siempre, arraigada en esos principios de doctrina extraordinarios que tiene Acción Nacional y que no han perdido vigencia, por supuesto, porque no me vas a decir tú que la solidaridad pasó de moda, que la subsidiariedad no sirve, que el respeto y respeto a la dignidad de la persona humana vale 3 cacahuates, o que la búsqueda del bien común ya no existe tampoco. Esos valores, precisamente, la gente del pasado, esta gente los sembró, pero no cosecharon. A muchos no les tocó cosechar nada de lo que habían sembrado. Nos tocó a nosotros cosechar aquello. En Acción Nacional no somos un partido de masas. Somos un partido formado por ciudadanos para los ciudadanos. La gente que votó por Acción Nacional en esa alternancia al poder tenía grandes expectativas en el partido de Gómez Morín. O sea, traíamos un pasado en el que nos vieron toda absolutamente la posibilidad de sacar al país adelante, de cambiar con un sistema político obsoleto y que tristemente hasta la fecha pervive. Nos dieron su confianza, nos dieron su credibilidad, y así llegamos a la alternancia, con el voto de la ciudadanía, porque el PAN no es de grandes grupos ni de grandes movilizaciones. El PAN es un partido diferente al de los que gobernaron durante 70 años de manera hegemónica. Es un partido con doctrina, es un partido con principios. ¿Y qué fue lo que nos pasó, Raúl? Resulta que ganamos el poder y empezamos a perder el partido. Se nos empezaron a olvidar todos los principios por los que lucharon en el pasado, que nosotros hicimos nuestros al convertirnos en panistas. Nos empezó a ganar la mezquindad,
y empezamos a generar conductas que antes criticábamos. Perdimos la identidad, no valoramos toda esa riqueza que nos heredaron, empezamos a dilapidar el legado de Gómez Morín y de todos los hombres y las mujeres que junto con él le dieron vida al nacimiento y a esa larga trayectoria de Acción Nacional. Nos ganaron los apetitos, nos quedamos callados ante las injusticias. La gente dejó de vernos como los abanderados de sus causas. Eso fue lo que nos pasó, Raúl. Y como la gente no es tonta ni es ciega, nos han cobrado la factura. Y estamos en un momento, Raúl, en este momento, en este pleno siglo XXI, con un deber de honor y con un deber de amor a México, los panistas, estamos en el PAN. Tenemos que hacer una serie de reconsideraciones y de reflexiones, empezando por pedir disculpas, pero con humildad, por las cosas que hicimos mal y por las que dejamos de hacer. Necesitamos hacer un ejercicio también de reconsideración todos los panistas y recuperar lo que hemos permitido que se nos vaya de las manos. Y lo podemos hacer, Raúl, porque tengo que decirte también que así como hay gente de la que me avergüenza que está en mi partido, también hay gente de la que me siento muy orgullosa, porque se han mantenido fieles a lo que es el Partido Acción Nacional. Acción Nacional no está pasado de moda, los principios no están pasados de moda, el humanismo no está pasado de moda, absolutamente no están pasados de moda. Entonces tenemos el deber nosotros, los de ahorita, los que estamos ahora en este momento, de recuperarlo. ¿Fácil? No, no está fácil, Raúl. No está fácil. No es fácil volverse a ganar la confianza y la credibilidad de los mexicanos, pero tampoco es imposible. Y no nos la vamos a ganar con lengua, Raúl. Nos la vamos a ganar con hechos, porque son los hechos los que hablan de las personas. Y el PAN es una organización de personas, de hombres y de mujeres libres. Eso fue lo que nos ha pasado, Raúl. Perdimos el rumbo, perdimos la ruta, pero podemos recuperarla. Por supuesto que está en cada panista que en este momento esté en Acción Nacional, tenemos eso claro en la cabeza y vamos por ello porque México lo vale. Debo decirte también, esto lo tengo que subrayar, que el asunto de los valores no es asunto de colores ni de ideologías, Raúl. Yo estoy convencida que es asunto de personas, es asunto de lo que te enseñaron tus padres en tu casa. Eso es lo que tú eres. Entonces, pillos y sinvergüenzas hay en todos los partidos, Raúl, pero también hay gente honorable y honesta en todos los partidos. Yo estoy convencida de eso, convencida de eso. Entonces, hoy nos toca recuperar la confianza de los mexicanos, recuperar la credibilidad, que te digo que no va a estar fácil, pero tampoco es imposible. Y en ello tenemos que empeñarnos todos los días. Hoy tenemos una elección en puerta que arranca el 4 de abril y tenemos que ir con todo, porque México nos necesita a todos los mexicanos juntos. No nos necesita separados, nos requiere juntos, luchando por lo mismo. Estamos viviendo momentos muy difíciles y tú lo sabes porque vivimos en el mismo país. Yo estoy absolutamente de acuerdo de que este sistema político del que todos somos parte está obsoleto, Raúl. No puede seguir funcionando en los mismos términos. Tenemos que cambiarlo, tenemos que modificarlo. Los políticos tienen que entender que tienen que ser más ciudadanos, pero también los ciudadanos, Raúl, tienen que entender que deben de ser más políticos. La política y la ciudadanía no están peleados, es parte de él. Entonces tenemos que convencer a los mexicanos de la gran responsabilidad que tienen, porque no se vale encerrarse entre cuatro paredes, Raúl, inventar madres y decir que todo se lo está cargando la trampa y quedarte de brazos cruzados y no hacer nada. Aquí en este país todos tenemos una responsabilidad, gobernantes y gobernados. Los gobernantes por sinvergüenzas y los gobernados por haber permitido que llegaran a donde han llegado. Este país da náuseas, da asco cómo se ha manejado la política.
pero no todos los políticos somos, y te digo somos porque me dedico a esto, no todos los políticos somos sinvergüenzas. No todos los políticos somos cínicos y mezquinos. Habemos políticos diferentes, habemos políticos distintos, como hay ciudadanos extraordinarios. Yo estoy convencida de una cosa, Raúl, este país tiene más gente positiva que gente negativa, si no, no estaríamos platicando el cuento ya aquí. Y ahorita es momento de que todos, como dicen los muchachos en la actualidad, nos pongamos las pilas y pongamos lo mejor de nosotros mismos para sacar al país adelante. Tenemos que cambiar esa mentalidad de mirones de palo. O sea, tenemos que entender que tenemos el deber de participar como ciudadanos en la política. Ahí están los instrumentos en la propia ley, Raúl. Ahí está lo que o sea, tenemos la ley a nuestro favor. O sea, tenemos una serie de garantías individuales, de derechos fundamentales, como se llaman ahora, de los que podemos hacer uso, Raúl, para tener el control político de nuestro país. Tenemos libertad de expresión, tenemos libertad para asociarnos, tenemos derecho de petición, tenemos derechos y obligaciones como ciudadanos y como mexicanos. ¿Por qué carambas no utilizamos todo eso? Ahí está a nuestra disposición. Los políticos han hecho lo que se les ha dado su regalada gana, porque también los mexicanos, los ciudadanos, lo hemos permitido. Somos un pueblo que, como decía Ikra Nantaki en uno de sus libros, nos negamos a crecer, nos negamos a asumir nuestra adultez ciudadana, pero ya es hora. Este país nos necesita a todos. Hay muchos niños y muchos jóvenes que merecen una oportunidad diferente. Entonces necesitamos que a los cargos públicos llegue gente capaz, gente que sí llene el saco, pero también que llegue gente honesta, que llegue gente comprometida, que llegue gente que no vaya a ver qué me llevo, a ver qué me agandallo, como dicen ahora, sino a ver cómo les sirvo de la mejor manera a este país. Y sí se puede, Raúl, sí se puede. Tenemos que reaccionar como ciudadanos, tenemos que reaccionar como mexicanos. Traemos los papeles volteados, Raúl. Los gobernantes son servidores y servidor es el que sirve. Lo dice con toda claridad el diccionario de la Real Academia Española. Servidor es el que sirve. El que es soberano en este país es el pueblo, no los gobernantes. Y soberano significa que tenemos derecho a decidir qué queremos para México. Para eso son las elecciones periódicas. Tenemos que ir a votar de manera razonada, en conciencia. Tenemos que revisar la trayectoria de los aspirantes. Queremos buenos gobernantes, elijamos con inteligencia, pero no nos quedemos nada más ahí en ese papel de elegir con inteligencia, porque no basta, Raúl. Nos tenemos que hacer cargo del fulanito, de la fulanita, que llegue al cargo público y recordarles a mañana, tarde y noche que son nuestros servidores y que si están ahí, el cargo se lo debe, nos lo deben a nosotros, a los mexicanos, a los ciudadanos, y que además anduvieron pidiendo de por Dios el voto puerta por puerta o por las redes, por donde tú quieras, ¿sí me explico? Y que además les pagamos un sueldo y que ese sueldo que les pagamos sale de los bolsillos de los mexicanos. Eso es lo que tenemos que entender los ciudadanos y es lo que tienen que entender también los políticos. O sea, los políticos tienen que entender que llegar a ese cargo no significa ser Diosito, sino que tienes el honor de trabajar a favor de la comunidad de la que tú eres parte. Tenemos que romper ese paradigma que los cargos públicos son para enriquecerse, son para hacerse de mulas Pedro, como se dice en este viejo dicho. No, no es para hacerte rico. Si te quieres hacer rico, como decía José Mujica, el expresidente uruguayo, dedícate a otra cosa, pero no te dediques a la política. Decía que el que le gustara la plata, que se dedicara a otra cosa, pero no a la política. Y tenía razón José Mujica. O sea, se necesita gente que tenga espíritu de servicio, que disfrute, que le guste servirle a sus compatriotas, que se llene de alegría cuando logras desde el cargo en el que te encuentres un bienestar, un bien para tu comunidad. Esas son las cosas que se aplauden, son las cosas que la gente recuerda. Y es la forma en que los gobernantes van a ir cambiando la mentalidad de los mexicanos y que le tengan más simpatía a la política, porque ahorita si nos paramos tú y yo en la calle o que nos estén escuchando a preguntarle a la gente qué opina de la política y de los políticos, mínimo nos van a mentar la madre, ¿sí? Y nos van a decir palabras que son impronunciables en este programa, porque eso es lo que opina la gente de la política y de los políticos. Asumamos cada quien la parte de responsabilidad que tenemos, Raúl. Los gobernantes entendiendo que el cargo es para servir, no para servirse. Y los ciudadanos entendiendo que ellos son los patrones de los gobernantes, que ellos son los que les pagan y que es a ellos a los que les debes.
el puesto que en un momento determinado puedes tener. No sé si eso contesta algo de lo que me has planteado. No te quise interrumpir porque simple y sencillamente has dado una descripción muy clara de lo que tienen y deben de ser los políticos, y me da mucho gusto que tú lo tengas muy claro. Ojalá los 500 diputados que van a entrar en la Cámara Federal el próximo año tengan, me atrevo a decirte, el 10% de conciencia social que tú tienes, porque eso nos ayudaría a cambiar nuestro país. Creo que es importante, Esther, tocar un tema que a final de cuentas es común en la actualidad y que estamos viviendo en este momento, que es el respeto a la división de poderes. Vivimos en los años 40, 50, 60, 70, 80 y la mitad de los 90, una hegemonía de partido gobierno en la cual el PRI dominaba la escena política en todos lados. Y desde mi punto de vista, hubo muchas cosas que estuvieron mal diseñadas, mal actuadas, pero tampoco podemos negar que hubo muchas cosas positivas. Claro. ¿Verdad? Muchas claro, cosas definitivamente, positivas. Definitivamente. Por ejemplo, para mí, en esa hegemonía partido-gobierno del PRI, hubo orden, hubo disciplina, hubo respeto a la división de poderes, cosa que actualmente no la hay. Y eso es lo que está preocupando a la mayor parte de la ciudadanía consciente de lo que está sucediendo en la actualidad. ¿Tú crees que realmente hay alguna posibilidad auténtica de poder romper esa hegemonía partido-gobierno a partir de la elección del 6 de junio? Yo creo que sí. Yo creo que sí, Raúl. Si nos hacemos cargo cada uno de los mexicanos que tenemos una credencial de elector en la mano y que ya estamos viendo el estado de cosas por las que discurre la vida de nuestro país. Tú empezaste por hablar de la división de poderes, de la democracia. Bueno, la democracia precisamente, su eje toral es la división de poderes. O sea, dividir el poder no fue una puntada que se les haya ocurrido a los ingleses, ¿verdad? Porque por ahí empezó. Y luego lo recoge Juan Jacobo Rousseau y crea la división de poderes. O sea, dividir al poder tiene su razón de ser y su motivo. El poder político tiene que dividirse en primer lugar para que funcione adecuadamente. Y también para que no haya abusos. El poder constituyente, que es el que crea a los poderes constituidos, o sea, al legislativo, al ejecutivo y al judicial, partió de esa premisa. Vamos a darle a cada uno de estos poderes una función determinada. Te lo digo de manera clara, llana, así rapidita. Al legislativo, dijo, le toca hacer las leyes. Al ejecutivo le toca observarlas y hacer que se observen, que se apliquen desde su ámbito. Y al judicial le toca sancionar al que violente esas leyes, esas disposiciones, esas normas jurídicas que hizo el Poder Legislativo. Ok. Ahí están sus tres funciones, así dicho a grandes, en lato sensu, en sentido lato. Ok. Pero dijo también el constituyente, estos tres poderes, no obstante que sus funciones son distintas, tienen que actuar
en colaboración. Y de esa manera la democracia se va a enriquecer. Y como tú sabes, te lo pongo en vía de ejemplo, hacer las leyes en este país, pues le compete tanto al legislativo como al ejecutivo, en el proceso legislativo. Los diputados hacen leyes, pero también el presidente de la República puede enviar iniciativas de ley. Se discuten esas leyes en el pleno del Congreso de las dos cámaras que tenemos, de la de senadores y diputados, también según la materia de que se trate, y luego se le envían al presidente para que ejerza su derecho de veto. O sea, se actúa en colaboración. Los diputados también, porque me consta, yo he sido diputada, cuando hacemos leyes que tengan que ver con el Poder Judicial, también consultamos con el Poder Judicial, puesto que son los que conocen perfectamente el ámbito de aplicación de estas. Bueno, y de esa manera, cuando hay esa colaboración, no esa irrupción de un poder en el otro poder, la democracia crece, la democracia es sana. Las instituciones del Estado son sanas, son dignas de confianza, dignas de crédito. Son las que le dan sentido al Estado de Derecho. Desafortunadamente en México, y no es problema de este momento, Raúl, nosotros hemos vivido y seguimos alimentando, tristemente, un fenómeno que se conoce como presidencialismo, que es la preeminencia del poder ejecutivo sobre los otros dos poderes, el legislativo y el judicial. Y obviamente, esto ha vuelto a nuestra democracia anémica, enteca, porque así no funciona la democracia. Así no es grande un país, así no se construye una nación. Y los mexicanos seguimos amachados, precisamente, a vivir bajo ese presidencialismo. Y según el titular del Ejecutivo en turno, Raúl, y tú sabes de historia también, se hace más o menos recalcitrante esa preeminencia y esa injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo, y ya no se diga sobre el Poder Judicial. Entonces, esto no es esto no es nuevo. Esto lo venimos arrastrando de décadas. Hoy se ha hecho más recalcitrante por la personalidad que tiene el señor, que en este momento es el titular del Poder Ejecutivo. Es un señor que se pasa por debajo de las extremidades inferiores, la democracia y por ende la división de poderes. Y esto no lo estoy inventando. Vemos cómo las cámaras, hablemos de la Cámara de Diputados, bailan al son que les toca López Obrador. Pero también en los 70 años de hegemonía priista, mi estimado Raúl, los legisladores del PRI bailaban al son que les tocaba el presidente de la República en turno. Así de simple. Fui diputada federal, fui diputada local y se repetía el fenómeno. Cuando fui diputada local en Coahuila y subíamos a presentar una iniciativa de ley que obviamente ya habíamos visto en comisiones y que ya nos habían dicho los que tenían la mayoría que Nanay, no obstante subíamos a tribuna, a mí llegaron a gritarme: ¡Quintana, cuéntate! Pues obviamente éramos minoría, Raúl, ¿sí? Y aunque nos asistiera la razón y diéramos todos los argumentos jurídicos que tú quieras, simple y sencillamente la iniciativa no pasaba. Ahora, ese fenómeno lo está viviendo el Partido Revolucionario Institucional. Ahora está sintiendo lo que él nos hacía sentir. Y lo que precisamente, híjole, generó que esos dos periodos de alternancia que tuvimos, uno con Fox y otro con Calderón, que nomás hubo alternancia en el Poder Ejecutivo, Raúl, pero no la hubo en el Legislativo. Eso abundó, esa mezquindad del PRI, lo tengo que decir. Esa actitud del PRI de venganza y de coraje, porque no tenían la presidencia de la República, le quitó a nuestro país, a México, posibilidades grandiosas de haberle cambiado el rumbo. Pudo más su mezquindad que el amor por México. Pero ¿no crees que también faltó hacer política por parte del gobierno de Fox y Calderón y por parte de los legisladores? Seguramente que sí, Raúl. Porque sí. No, las cosas no se dan así nada más. Ah, sí, claro, estoy de acuerdo contigo.
También hay pecados de omisión. Sí, Raúl, faltó más oficio político, porque también hay que llamar a las cosas por su nombre, ¿verdad? Sí faltó. Pero el fenómeno ahí estaba, Raúl. Y el fenómeno perdura. Y luego regresó otra vez el PRI al poder. Y tuvimos el sexenio más corrupto que ha habido en este país. Mira que ha habido mugre en este país en los sexenios. Pero el de Peña Nieto no tiene nombre. Así de simple. Y vuelvo al momento en el que estamos ahora. Tenemos un presidente que le vale gorro la división de poderes. El hombre es ajonjolí de todos los moles. El hombre quiere estar en todo, se siente el ombligo del mundo. Mira su injerencia en el poder legislativo. O sea, los legisladores de Morena bailan al son que les toca a López Obrador. Aprueban lo que les manda, sin quitarle ni un punto ni una coma. Y la oposición se puede parar de cabeza. Ellos tienen la mayoría, Raúl. Esto es importante que lo razone el pueblo de México. Así de simple, ¿verdad? Y ahora se mete en el Poder Judicial. Estamos viendo, está brincándose todas las trancas, como se dice en los ranchos. Está ¿Tú crees que tengamos la capacidad el 6 de junio de romper esa hegemonía? Insisto en la pregunta. Pues más nos vale, Raúl, por el bien del país, por el bien de México. Más nos vale, de verdad. Tenemos que hacer un llamado urgente a la conciencia de los mexicanos. Tenemos que, tenemos un enemigo horrible, Raúl. Se llama abstencionismo. Ese es el principal enemigo de México. Por eso en este país se ha podido hacer chilar y medio. También por mucha gente que no sale a votar y que se lava sus manos como Poncio Pilatos. Y dice que no es asunto suyo. Pero ¿cómo carajo no va a ser asunto suyo si viven en este país? Y son los destinatarios, igual que todos los que vivimos aquí, de los aciertos y de los yerros de quienes detentan el poder. Por supuesto que es importante. Y si no les importa su suerte del presente, tienen que tener un acto de generosidad y pensar en los jóvenes, Raúl, y en todas las generaciones que van a venir y que están llegando y que van a venir después. No se vale el tipo de país que tenemos. Cuando yo leo la Constitución, Raúl, y leo los derechos fundamentales, no sé si reír o llorar, Raúl. Dice que todos tenemos derecho a la educación, que todos tenemos derecho a una vida digna y decorosa, que todos tenemos derecho a un trabajo, que todos tenemos derecho a la salud. Y veo la realidad, Raúl, y resulta que hay gente que no come ni una vez al día, Raúl. Y resulta que hay gente que nunca en su vida ha tenido un haz de luz en ella. O sea, viven como parias, Raúl, como parias. Y además los han utilizado para que sigan viviendo así. Y tú y tu partido, ¿qué van a hacer en la elección del 6 de junio para acabar con el abstencionismo? Estar con la gente, Raúl, trabajar con la gente. Tenemos que convencer a la gente de que tiene que razonar su voto, de que tiene que interesarse, de que tiene que importarle su realidad, porque no es justa tanta desigualdad que existe en este país, Raúl. No es justo. Me rebelo. No es justo. No es justo, de verdad. La gente merece tener mejores oportunidades. Y hubo un tiempo, Raúl, en este mundo, en este país, en este México, en que la gente podía salir adelante. Mira, te doy un ejemplo y vuelvo a mi vida personal, porque a ella me aferro. Mi madre fue una mujer que llegó hasta 4º año de primaria, Raúl. Fue huérfana de madre. La criaron unos tíos, hermano de su mamá. Me decía mi mamá que había días que no había más que agua para tomar en su casa, no había nada. Te hablo de una mujer que nació en 1908. Y contra viento y marea, Raúl, mi madre trabajó como un burro, como lo hicieron millones de mexicanos de aquel entonces. Y pudieron sacar a nuestra generación, a sus hijos adelante, Raúl. O sea, en la vida de mi madre y de la mía hay un salto cuántico. Mi madre llegó hasta 4º de primaria. Yo tengo una licenciatura, hablo 2 idiomas, Raúl, aparte del español. Me dio oportunidades grandiosas. ¿Por qué era posible que nos las dieran, Raúl? ¿Sí me explico? Yo quiero preguntar en este momento a quienes nos estén escuchando, si alguien en las condiciones en que vivía mi madre, de tanta limitación con la que creció, de tanto trabajo porque trabajaba como un burro de veras, puede en este momento sacar a sus hijos adelante, pagarles la universidad,
pagarles para que aprendan más idiomas. Yo quiero preguntar si es factible en este momento, Raúl. ¿Se puede, Raúl? ¿Se puede? Claro que se puede. Entonces, ¿qué está pasando, Raúl? Pues simple y sencillamente que, claro, el entorno de hace 40, 50 años, como Sí. tú lo describes, era diferente. Era un entorno también de muchas carencias, de muchos problemas. Pero era un entorno en el cual no había tanta violencia. Ah, definitivamente. No había tanta droga, no había tanto Efectivamente. malandrismo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Era otra época. Era otra época distinta, ¿no? Lo que estamos viviendo hoy, sumado ahora con la pandemia del COVID-19, pues nos hace un entorno muy complicado. Muy diferente, muy diferente, entonces, Raúl. Los seres humanos, sobre todo en las clases medias bajas, pues son muy vulnerables, son muy frágiles. Así es. ¿Verdad? Y de alguna forma están siendo manipulados. Por supuesto, Raúl. Federal, ¿verdad? Así es. Entonces, en lo que coincido contigo totalmente, no tengo ninguna discusión, es que el camino, el derrotero por el cual nos lleva en la actualidad el inquilino que vive enfrente a al Zócalo, Todavía de eso porque recuerda que me fastidian, ¿verdad? ya lo sé, ya lo sé. Y hay una coalición en la cual van PRI, PAN, PRD. Sí. Y van 219 distritos. Sí. Tú no estás dentro de la canasta. Así es. De la coalición. No. ¿Nos podrías dar una pincelada nada más de lo que puede ser el resultado de la elección para el 6 de junio desde la óptica de tu distrito nada más? Sí, sí, con mucho gusto, Raúl. Mira, el distrito cuarto es un distrito que se compone por la mitad de Saltillo, más el municipio de Arteaga, que es vecino de nosotros. El distrito cuarto tiene mucha clase media. Ves que hay 3 tipos de clases media: media baja, media alta y alta. Preponderantemente, pero obviamente también hay sectores de la población pues de bajos recursos económicos. Sin embargo, es un distrito, Raúl, que ya se ha ganado. De hecho, yo lo gané y fui diputada federal por ese distrito que antes era el 7º, ahora es el 4º. Si yo te dijera que es pan comido y que todo está planchado, te diría la mentira más grande del mundo. Las condiciones no son fáciles. Vamos contra la movilización natural que siempre ha tenido el PRI. Y vamos también contra los programas asistencialistas del actual gobierno federal. Acabamos nosotros de vivir una elección el año pasado, una elección local, en la que el 60% de la población no se presentó a votar. Fue una elección donde se eligieron diputados. El partido
revolución institucional se llevó el carro, como se dice coloquialmente, el carro completo. Mi partido, Acción Nacional, únicamente tiene ahí 3 diputados de representación proporcional. Sin embargo, cada elección, Raúl, es diferente. Esta es una elección federal y local, porque también tenemos comicios para las alcaldías. De que hay que trabajar muy duro, hay que trabajar muy duro, Raúl. Muy duro. Tenemos que convencer a la clase media de que salga a votar. Tenemos que convencerlos de que mucho del destino de Coahuila está en sus manos y de que tienen el deber cívico de hacerse cargo de la parte que les corresponde. Te digo, no va a estar nada fácil, pero tampoco difícil no es ni imposible, Raúl. Mi partido en Coahuila siempre ha ido contracorriente. O sea, no es ninguna novedad lo que estamos viviendo ahora. Tenemos que luchar también contra el famoso voto útil. Porque según los análisis que se hicieron en la elección del 18 de octubre del año pasado, como veían al PRI mejor posicionado que mi partido Acción Nacional, hasta el voto de gente que generalmente votaba por nosotros, valga la redundancia, se le fue al PRI con tal de que no llegara Morena. Esa es una realidad. Entonces tenemos que convencer a la gente de que vuelvan la vista hacia nosotros, de que nos vuelvan a dar su confianza, de que nos vuelvan a dar su credibilidad, porque podemos hacer la diferencia en la Cámara de Diputados. México necesita de manera urgente ese contrapeso en el Poder Legislativo. Es un asunto de vida o muerte para el país, porque hacia donde lo va conduciendo el actual titular del Poder Ejecutivo es al desastre, es al desorden, es al desmantelamiento de este país, porque es un hombre que no sabe escuchar y que cree que la razón la trae inmersa en su persona, tristemente. Y este país es un país plural, Raúl, en donde contamos todos, en donde tenemos que aprender a vivir con las diferencias que tenemos y encontrar dentro de esas diferencias coincidencias, porque más nos vale. Entonces te digo, no va a ser una elección fácil, pero tampoco va a ser una elección imposible de ganar. Así te la pongo, de ese tamaño. Muy bien. Pues mis queridos amigos, aquí Esther ha sido muy generosa en sus explicaciones y en sus sentimientos. Yo casi me levanto y le aplaudo. Pero creo que lo importante ahora es escuchar las preguntas que ustedes tengan. ¿Quién tiene alguna pregunta? Si es tan amable de levantar la mano para cederle la palabra, por favor. Son tan amables, no tengan miedo. Esther es acapulqueña, pero también es Saltillo, entonces es una mezcla buena. ¿Quién quiere hacer una pregunta? Adelante. ¿No hay preguntas? Ah, caray. O todos están de acuerdo contigo o todos están en contra. No, abramos el diálogo, amigo. Yo vine a aprender de ustedes, por el amor de Dios. No me dejen que me vaya sin ustedes. Por favor. Yo quiero escucharlos a ustedes. Aquí está Belia. Vamos a hacerle la palabra a Belia. Perdón. Belia, adelante, Belia, por favor. Sí, buenas noches, ¿qué tal? Muy contenta de estar. La licenciada Quintana fue mi maestra de Derecho Constitucional hace muchos años, no digo. No digas, Belia, no digas. Qué gusto verte, te mando un beso, querida. Igualmente, señor Monter, también el gusto que nos mantienen informados. Yo creo que es muy importante y que hace mucha falta y ojalá que lo vayamos avanzando con esta globalización. Tengo muchos años de ser maestra también de humanidades a nivel preparatoria y licenciatura. Y sí,
pues ir más intensamente motivando a los muchachos, porque muchos te contestan, ¿para qué votar? Lo que comentaba ahorita la licenciada, ¿verdad? ¿Para qué si ganan los mismos? Muchas frases de esa, etcétera. Pero además de eso, falta, como ella mencionó, licenciada, mucha participación y que se involucren, como dice usted, los ciudadanos. Pero mi preocupación es, bueno, aparte del abstencionismo, que ojalá se logre cambiar un poco la estadística ahora en verano, pero ¿cómo vamos a hacer? Yo es lo que traigo así como que en mente, si ya se sabe todo lo del taqueo y muchas técnicas, o sea, ¿cómo vamos a asegurarnos? Se supone que va a tener cada partido pues su gente confiable apoyando, ¿verdad? Como Claro. representantes de casilla y todo lo que implica, que no, porque están ya pensando en ese fraude electorero de, pues ahora con las tecnologías de información, todo lo que se puede hacer, ¿verdad? Entonces, bueno, por un lado es lo del abstencionismo, que ojalá sí, a lo mejor, como dice usted, no es imposible. Podríamos cambiar porque ahorita ya con toda la información que hay en redes y en mil partes, ya la gente estamos pues consciente de lo que está pasando. Ese presidencialismo del que habla, que es histórico y que está retomando este señor, entonces no podemos permitir ese abuso de que está él violentando la autonomía de los tres poderes. Entonces, eso es lo que yo me preocupa, digo, porque van a querer seguir con el carro completo. Belia, los únicos que podemos impedir que se queden con el carro completo somos nosotros. Sí. Te la voy a poner muy simple, porque sí se puede hacer. Los que estamos ya ciertos de esta realidad, de que no la queremos, porque le va a hacer mucho daño, sobre todo a los niños y a los jóvenes y a las nuevas generaciones, tenemos que convencer, Belia, a nuestros parientes más cercanos, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a nuestros compañeros de trabajo, ¿sí? Que tenemos el deber de amor con México de ir a votar. De que si amamos realmente a este país, Sí. tenemos que ir a votar, pero informados, en conciencia, conociendo la trayectoria de cada persona que está aspirando a ser mi representante, que quiera ser mi alcalde o que quiera ser mi diputado en el caso de Coahuila, ¿verdad? Porque tenemos elecciones para diputados y para alcaldes. Entonces, tenemos que convencer a esta gente, a estos amigos, a esta gente cercana a nosotros, de que todo esto que nos disgusta que está sucediendo, de que toda esta falta de oportunidades, esta falta de condiciones para que vivamos de acuerdo a la dignidad que nos toca, nada más por el simple y sencillo ya no hecho de ser humanos, la tenemos que construir nosotros. Mira, Belia, si nosotros convencemos a 10, te puedo jurar que esos 10 van a convencer a otros 10. Y así nos vamos a ir. Porque esto no es cosa de sacar a la fuerza, ¿sí? La gente tiene que ir convencida. Dicen que a la fuerza ni la comida es buena. Esta te hace daño también. Entonces, fácil no está, Belia, pero tampoco es imposible. Si convencemos a la gente de que hay que ir a votar en conciencia, de que tenemos que sacar al país adelante, porque a todos nos conviene que el país salga adelante, que necesitamos un Congreso equilibrado, porque eso es lo que le da a la democracia fortaleza, ese equilibrio. Tiene que haber pesos y contrapesos, Belia, para que las cosas funcionen. Entonces, convenzamos a los que tenemos cerca, Belia, de ese deber de amor que le tienen a México. Que no seamos patriotas de 15 de septiembre, sino patriotas en serio, ¿sí? Y patriota es el que ama su casa, y la casa se llama México, y esta casa es de todos, y todos tenemos un lugar aquí, y todos somos necesarios, y todos somos importantes. México nos necesita unidos a todos, y que el 6 de junio tenemos esa oportunidad de construir esa gran nación. Sí se puede, Belia, y vamos a ganar las elecciones. Si los mexicanos deciden, si en este caso los coahuilenses, los saltillenses lo deciden, vamos a tener un contrapeso en la Cámara de los Diputados. Porque ustedes, los ciudadanos, nosotros los ciudadanos lo vamos a generar. No sé si eso conteste tu pregunta, Belia. Gracias, Belia, muy amable. Le cedemos la palabra ahora a Lidia Madero. Aquí está con nosotros. Lidia, buenas noches, adelante. ¡Hermosa! Hola, ¿cómo están? Felicidades, qué bueno, Esther, que te estás lanzando. A ver,
¿cómo fue que el voto útil se fue con el PRI? ¿Cómo podemos hacerle para que ahora se vaya a favor del PAN? O sea, regrese con nosotros. O sea, Exacto. nosotros en Coahuila fuimos segunda fuerza, ¿sí? En esta elección local, nos mandaron a tercera fuerza. ¿Cómo manejaron lo del voto útil? O sea, gente que antes votaba por nosotros, por Acción Nacional, decidió votar por el PRI, porque dijeron... Y ahora lo está pensando también. Ahora lo están pensando, pero dijeron, si votamos por el PAN, no van a ganar. Esa fue la mentalidad de la gente, ¿sí está claro? Y el que va a ganar va a ser Morena, y tenemos que atajar a Morena para que no llegue. Y entonces le dieron todo el voto que antes nos daban a nosotros, bueno, parte del voto que era nuestro, se lo dieron al Partido Revolucionario Institucional. Contra eso tenemos que luchar. O sea, la opción somos nosotros. O sea, la responsabilidad que ha tenido el PAN es histórica. ¿Que hemos cometido errores, Lidia? Sí, sí hemos cometido errores. Sí los hemos cometido, aceptémoslos. Pero tenemos la posibilidad de recuperar la confianza de los mexicanos, de recuperar la confianza de los coahuilenses en este caso, de recuperar la confianza tan importante y tan necesaria que es para poder sacar a México avante. O sea, el asunto del contrapeso en la Cámara de Diputados, de verdad que es de vida o muerte para México. Porque tú te das cuenta de todo lo que se está haciendo en este momento, ¿no? Todo ese desmantelamiento, todo ese decir no sirve, o esto va a ser así porque a mí me da mi gana, ¿verdad? Y porque tengo la mayoría y nomás les doy la orden y por esta se van. Entonces, eso está dañando al país. O sea, necesitamos recuperar a México, pero no nos va a caer del cielo. México lo tienen que recuperar los mexicanos, está claro, los ciudadanos, a los que nos duele México. Los partidos políticos, simple y sencillamente, somos instrumentos, pero los patrones, Lidia, los patrones son los mexicanos. Y si este estado de cosas no nos conviene a los mexicanos, los únicos que podemos cambiarlo somos nosotros. Tenemos que recuperar la confianza y la credibilidad. Tenemos que invitarlos a que escuchen nuestras propuestas. Por eso son tan importantes las propuestas. Y además la manera en que las plantees y que convenzas a la gente que lo que estás proponiendo, Lidia, es viable, ¿sí está claro? Que no son mafufadas, como dicen los muchachos, sino que es algo que de llegar al Congreso, puedes hacer esa reforma, puedes hacer esa iniciativa y va a prosperar, ¿sí? Y va a ser en beneficio de los mexicanos. Tenemos que hacerlo. Es fundamental. Olvidémonos del voto útil, ¿sí? Pensemos en el voto que México necesita. Y de eso, ese es el desafío que tiene Acción Nacional en esta elección. No sé si esto conteste tu pregunta o tu planteamiento. Sí, pero ¿cómo? Con diálogo. No tenemos de otra, ¿eh? Con redes, con mensajes. Mucha suerte. Llamando a la conciencia de los mexicanos. Haciendo ese llamado respetuoso, Lidia. Respetuoso a los mexicanos. O sea, que se hagan cargo de su país, de la parte que les corresponde. Hazte cargo de tu parte nada más, de lo tuyo. Asume tu responsabilidad. O no te quejes después de cómo se den las cosas. Y estamos viendo por dónde van. Y es el momento de detenerlo. Claro. Llamemos a la conciencia, Lidia, de la gente. Fácil no está, ¿eh? No, ya sé. Claro que no está fácil. Pero lo peor que pudiéramos hacer es quedarnos de brazos cruzados y dejar que sigan rodando las cosas como van. Muy bien. Ya por aquí no veo ninguna. Aquí está Graciela Ramos de Valle. Graciela, ¿quieres hablar, por favor? Ay, ¿cómo le hago? Ya estás, puedes hablar. Adelante. Te escuchamos, Graciela. Ay, no, bueno. Aquí estamos. Hija, ¿cómo le hago aquí? ¿Sí te escuchas? ¿Sí me escucho? Sí, perfectamente te escuchas. Y bueno, no tengo ninguna pregunta. Lo único que quiero es felicitar y saludar a la licenciada Esther. Es una mujer que admiro desde que la conocí. La conocí precisamente en una campaña. Y ojalá
hubiera con 10 personas como ella dentro del partido, estaríamos del otro lado. Un saludo muy afectuoso y pues aquí estamos, licenciada, ya sabe, y muchas gracias por todo su comentario y todo eso. Hay cosas que no conocíamos de usted. Qué bueno que nos, bueno. Sí, te escuchas, Graciela, te escuchas. ¿Sí me escucho? Sí, perfectamente. Qué bueno que nos dio a conocer un poco de su vida. Le agradezco mucho y aquí estamos, licenciada. Y yo te agradezco de verdad y me da mucho gusto oírte, Chela. Gracias por tu generosidad para conmigo. Dios te bendiga. Te mando un abrazo enorme. Y ahí estamos también. Igualmente, licenciada. Gracias. Aquí tenemos también al licenciado Juan Antonio García Villa. Adelante, Juan Antonio. Te escuchamos, Juan Antonio. Tu micrófono, Juan Antonio. ¿Me alcanzan a oír? Ahora sí, licenciado. Te escuchamos. Bueno. En primer lugar, una felicitación a la licenciada Esther Quintana por la exposición que nos ha hecho, no solo muy interesante, sino además de manera pues muy amena y coloquial. Gracias, señor. Ella hizo una referencia al proceso electoral del año pasado en el estado de Coahuila, que por cierto, salvo Coahuila e Hidalgo, ningún otro estado de la República ha tenido elecciones en situación de pandemia, como se realizaron en estos dos estados. En Coahuila para renovar el Congreso del Estado y en Hidalgo para elegir nuevos ayuntamientos. Fue probablemente la elección más atípica que se haya registrado en México en las últimas 8 décadas o más. Yo no tengo precedente cierto, salvo de los años 20 en Coahuila, de que una elección se haya pospuesto. La jornada electoral debió haber sido el 7 de junio y se realizó hasta el 18 de octubre. El INE, que ahora tiene competencia en materia de elecciones locales, en ejercicio de una facultad que le confiere la Constitución General de la República en su artículo 41, atrajo el caso y decidió suspender el proceso electoral, que es una figura que ni siquiera está en la legislación electoral, pero le dio una solución al problema y permaneció 4 meses suspendido el proceso electoral. Lo significativo de todo esto es que en Coahuila tenemos perfectamente determinado el índice de participación que se registra cuando las elecciones son solo para renovar el Congreso del Estado. Curiosamente, cada 6 años coincide esta elección con la renovación del Poder Ejecutivo, o sea, la elección del gobernador. Y cuando van las elecciones juntas, Congreso del Estado y gobernador, el índice de participación anda en el orden del 58%. En cambio, cuando cada 6 años también las elecciones para renovar el Congreso van solas, el índice de participación en los últimos 20 años o más han dado 39.2, 39.4, 39.6, o sea, no pasa del 39 y fracción % de participación del electorado. Pensábamos que en esta ocasión por la pandemia
el índice de participación, ya de por sí bajo, iba a disminuir aún más y no se redujo. Dijo la licenciada Esther Quintana que probablemente al PAN le afectó en sus resultados el llamado voto útil. Es probable que sí, es probable que sí. El problema es que como en nuestro país no tenemos análisis profundos, estudios completos sobre lo que sucede en los procesos electorales, a diferencia de lo que sí sucede, de lo que sí se realiza de estudios profundos en otros países, por ejemplo, en Inglaterra. En Inglaterra, cada vez que hay elecciones generales, al año siguiente se publica un estudio muy completo de cuál fue el comportamiento del electorado y cómo se desarrollaron las campañas, en general, cómo fue el proceso electoral. Yo sé de los esfuerzos que tú, Raúl, vienes realizando a través de tu institución de estudios en materia electoral, pero pues la verdad no, en el caso de Coahuila son incipientes o de plano no existen. A lo que voy es a lo siguiente. Si se dio el fenómeno del voto cruzado, del voto útil, no conocemos en qué magnitud fue. Hay quienes dicen, creo que sin mayores bases, así lo mantuvieron algunos días señalándolo algunos comentaristas o editorialistas de la Ciudad de México, que fue del orden del 10%. En realidad no lo sabemos. Y es importante haberlo sabido porque con este antecedente conocemos cómo va a ser el comportamiento del voto útil, especialmente en aquellos distritos electorales o en aquellas entidades de la República, Coahuila entre ellas, en donde Acción Nacional no va en alianza electoral con el PRI, con el PRD. Lástima porque, aunque probablemente ese fenómeno se dio, pues vamos un tanto a ciegas. Y es importante señalarlo porque, como lo mencionó la licenciada Quintana, ella está jugando de mayoría en un distrito de Saltillo que es ganable, tan es ganable que ya en alguna ocasión ella obtuvo ahí mayoría de votos. Es lo que quería comentar, Raúl. Creo que especialmente es de interés para ti, que eres un estudioso de los procesos electorales. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Un gusto saludarlo. Un gusto saludarlo. Bueno, mira, en realidad no tenemos todavía un diagnóstico muy preciso de lo que pasó en Coahuila y en Hidalgo, pero sí te puedo garantizar lo siguiente. Déjame quitar la palabra garantizar. Sí te puedo comentar lo siguiente. Punto número 1. En Coahuila, ustedes lo saben, el padrón que existe de ciudadanos que reciben beneficios de los programas sociales del gobierno federal rebasa las 600,000 personas. Si Morena y el gobierno hubiera movilizado a esas personas a votar el año pasado, hubieran ganado y no lo hicieron o no pudieron hacerlo. En el caso de Hidalgo es diferente, ya que ahí el voto fue cruzado y la interpretación que nosotros tenemos es que hubo negociaciones entre el PRI y Morena. Tan es así que, por ejemplo, Morena ganó la capital, ganó Pachuca y perdió una gran cantidad de municipios adicionales. Entonces, son dos casos totalmente distintos. El escenario es radicalmente distinto para el 6 de junio, porque las barajas que se van a jugar son muchísimas más en un escenario muy complicado, muy diferente, y en donde evidentemente las fuerzas de cada estado, políticas de cada estado, van a tratar de negociar o van a tratar de movilizar.
¿verdad? Esperemos que a la alianza Va por México de PRI, PAN, PRD le alcance para de a perdido arrebatarle la mayoría calificada, y aunque se queden con la mayoría simple por parte de Morena, ya no podrán hacer reformas constitucionales tan fácilmente. Ese es el pronóstico que tengo al día de hoy, que es 19 de marzo del 2021. Vamos a cederle la palabra a Margarita. Por favor, ¿quieres habilitar tu micrófono, Margarita? ¿Me escuchas, Margarita? Sí, buenas noches. Adelante. Buenas noches. Ok, mi nombre es Margarita Castillo y yo no voy a hacer preguntas, sino únicamente un comentario respecto a la licenciada Esther. Yo he seguido su recorrido político, me gusta su tenacidad y sobre todo su empeño y compromiso que tiene con el partido y con nosotros los militantes y sobre todo los ciudadanos. Ella es una gran mujer que ha luchado por nosotros allá en la Cámara de Diputados. Y pues yo quiero decirle y externarle nuestro apoyo para ella y que vamos con todo para esta elección del 6 de junio y que pues vamos a ganar. Entonces, muchas felicidades, licenciada Esther, y estamos con usted. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias de todo corazón. Gracias de verdad. Gracias. Esta expresión de Margarita me da pie, antes de cerrar, porque qué bárbara, Esther, ya casi vamos a cumplir hora y media en esta conversación, lo cual me da mucho gusto. Quiere decir que ha estado muy interesante. Quisiera yo tomar las palabras de Margarita. ¿Por qué? Porque la gente cree en un candidato, en este caso eres tú, Esther, ¿verdad? Y tú tienes tu labor, tú tienes que cumplir con esa labor de candidata, con tu partido, con tu equipo de campaña y la estrategia correspondiente y la perspectiva electoral y todo ese tema que parece ser muy simple, pero a veces es muy complicado. Pero debo decirles a los que nos están escuchando el día de hoy que Esther no puede sola con ese paquete. Esther tiene un compromiso y lo va a cumplir. Pero del otro lado de la mesa o del otro lado del camino tiene que estar la ciudadanía. Y entonces nosotros somos los comprometidos a sacar a votar a los ciudadanos. Y esto no es una utopía, no es un llamado en el desierto, es algo real. Y para ello ya existen en la actualidad plataformas ciudadanas, no de los partidos políticos, ciudadanas que están trabajando para alentar el voto ciudadano. Yo conozco una y conozco muchas, pero una en la cual he estado colaborando y participando, que por cierto es de Coahuila, se llama Poder Ciudadano MX. Repito, Poder Ciudadano MX. Participen ahí. Es muy simple, es muy sencillo. Y el tema es simplemente entrar a la plataforma, ustedes se registran, les dan un número y arman su célula que les va a permitir armar a 22 ciudadanos que van a estar en su célula y cada uno de ellos tendrá que abrir otra célula adicional con otros 22 ciudadanos. Eso es lo que tenemos que hacer los ciudadanos. Si ustedes quieren que realmente Esther y la coalición Va por México llegue a la Cámara de Diputados Federal y tengamos mayoría para romper con la hegemonía, tenemos que participar. Eso es todo lo que yo quería comentar. Esther, te agradezco mucho. Ha sido una conversación muy, muy interesante, muy reveladora. Yo no sabía que eras acapulqueña, lo cual
me da mucho gusto. Quiere decir que tienes, y se nota, eres de sangre, ¿verdad? Y se combinó con este don o con este ADN norteño de Entrón. Entonces, Así pues es. eres todo una persona que tiene las facultades para llegar a la Cámara de Diputados y que defienda los derechos constitucionales de los mexicanos para impedir que tengamos el 7 de junio una dictadura en nuestro país que nos haría mucho daño. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias Al contrario, gracias a todos. Gracias por esta invitación, Raúl, de verdad. Muy agradecida con quienes entraron a este diálogo. Infinitas gracias, de todo corazón. Y bueno, pues aquí estamos. Un abrazo entrañable y muy buenas noches a todos. Gracias. Igualmente, buenas noches, que descansen, que tengan un bonito fin de semana y acuérdense que tenemos que cuidarnos todavía. Así es. Gracias. Bye.